Hola, buenas noches. De nuevo en el plato de Viva la Vida. Esta noche vamos a cocinar una cosa muy sencilla que se llama el tartar de aguacate con tomate. Un tartar es una preparación que normalmente se ponía a la carne cruda, que eso no se hace mucho en España, más bien del lado de Francia. Y entonces eso se ha adaptado a varias cosas, a la verdura, como es el caso del aguacate, o al pescado. Entonces esta noche os voy a enseñar cómo se hace un buen tartar de aguacate con todos los productos que le gustan a los andaluces. Aguacate primero, por supuesto, tomate, que lo hemos picado ya finito, langostinos pelados, cocidos, un poquito de nueces yo creo que se llama anaconda, yo no sé el nombre en español, son nueces de cajú, limón para evitar que nuestro aguacate se ponga negro, unos huevos para solamente utilizar la yema, pan de molde para montar el tartar y luego haremos una salsa con todos estos ingredientes un poquito particulares. Salsa inglesa, tabasco para el lado picante, aceite de oliva, salsa de soja japonesa, que no es la misma que la china, vinagre balsámico de Modena, que le va a dar un sabor un poquito más dulce, pimienta y soja normal chino. Entonces va a parecer una barbaridad todo eso, pero una vez que lo habréis visto mover y remover, no vas a tener ningún gran secreto. Entonces vamos a empezar cortando un aguacate. El problema que tenemos a veces, como tienen que ser maduros, que estén como un poquito pasado por aquí, pero se quita y no pasa nada. Le quito su nuez, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? No lo sé. Bueno, pues total, que le vamos a quitar esto. Yo voy a sacar la carne del aguacate, le quito la piel. La otra parte lo mismo, como está un poco demasiado maduro, pero sí, para hacer un buen tartar tiene que ser maduro el aguacate, si no va a ser un poquito bajo la diente, un poco difícil de comer. Y eso lo voy a quitar así. Voy a coger otro para que nos haga una buena ración de tartar. Este está un poco menos maduro, ya se nota al momento de cortarle, pero por supuesto está un poquito más verde, más bonito. Y la mezcla de los dos va a ser perfecta. Yo lo pelo delicadamente y lo vamos a partir en trocitos muy finitos. Así. De la otra parte también. Se puede sacar también muy fácilmente con el dedo sin darse tantas complicaciones. Y ahora así. En rodajitas. No demasiado finas, así, las cuatro partes iguales. Ve que está mucho más maduro, entonces la mezcla de los dos va a ser perfecta, nos va a dar una textura muy agradable después una vez mezclado. Y esto lo voy a recortar en el otro sentido para hacer pequeñitos trozos de aguacate, picadito. Así, igual que hemos hecho con los tomates, que yo lo hice antes para no perder mucho tiempo en hacerlo, porque hay que pelarlo. Y sabéis, por supuesto que para pelar un tomate maduro hay que echarlo en agua hirviendo medio minuto o menos, 20 segundos. Y ya se quita la piel como el aguacate. Así. Entonces esto lo voy a poner aquí con una cuchara y le voy a echar un zumo de limón a todo este aguacate para que no se ponga negro mientras preparamos el resto de la receta. Así de sencillo. Hasta ahora no hay gran secreto. Me vais a decir que eso, la receta la más fácil que hemos hecho desde el principio, y es verdad. Así, mi limón. Lo voy a partir en dos. Le saco las pepitas. Y así, de fácil.
Yo ni siquiera voy a utilizar el exprimidor porque no hace falta. Ya le doy este zumo, un poco la vuelta así. Y lo dejo de este lado mientras voy a preparar la salsita. Entonces, esta salsa hemos dicho una yema de huevo. Como hay mucho aguacate, a lo mejor voy a utilizar 2. Vamos a ver la talla de la yema. No, esta está bien. Una yema es bastante. La pongo en el bol. Y ahora, soja japonés. Este soja lleva salsa de soya, vino y algunos ingredientes japoneses. Entonces, al olor se reconoce porque es mucho menos fuerte que el soya chino que estamos acostumbrados a utilizar. Una cuchara así de sopa con mi huevo. Salsa inglesa, exactamente lo mismo. Una cuchara entera. Tabasco. Tabasco le podemos poner, si tenéis en casa, menos corriente, un poco de wasabi, que es una mostaza japonesa muy fuerte a base de rábano. Pero uno o el otro lo mismo. Igual podéis utilizar un poco de pilpil, lo que sea. Vinagre de Modena, vinagre balsámico, muy dulce, muy suave. Media cuchara. Un poco de pimienta. No le voy a poner sal porque todo esto lleva una cantidad de sal impresionante. Yo voy a batir esto mejor con la batidora para que se ponga bien espeso. Y una vez hecho, le voy a añadir aceite de oliva. Y ya voy sin dudar. Como 3 buenas cucharas, más o menos. Y está lista nuestra salsita. Entonces, ya voy a poner una cuchara así y otra en el aguacate. Y lo voy a dejar así para que se impregne bien de todos estos sabores un poco exóticos, si podemos decir. Así. Ahora voy a hacer lo mismo con el tomate que yo he preparado antes. Una cuchara para empezar y ya si hace falta, una vez removido, yo le pondré más. Yo creo que no. Está suficiente. Y a esto le voy a añadir un poco de shallot, pero poco. Media cuchara más o menos de shallot cortada muy fina también. Le va a levantar un poquito también el sabor al tomate y va a ser un complemento ideal del aguacate, de todo eso, del langostino y del tomate. Ahora vamos a presentar nuestro tartar aquí en un plato. Yo voy a utilizar estos aparatos mágicos que son de chef normalmente, pero ya lo encontramos en todos los supermercados, en la ferretería. Y entonces voy a cortar el pan así. ¿Por qué le pongo pan? Porque esto tiene mucha salsa. Entonces, si lo dejo así en el plato, se va a ir la salsa por todas partes. Si lo pongo en el pan va a chupar esta salsa y este pan se va a empapar, va a ser muy bueno y además va a quedar muy bonito la presentación, mucho más bonita. Y yo voy a dejar esto así, una vez mi pan preparado, para montar mi tartar. Ya, esto lo voy a poner también dentro de los aguacates, lo voy a recortar un poco. Tienen que estar naturales, preferentemente naturales. También pueden ser fritos, pero con poca sal. Y así le viene muy bien la mezcla de sabor a eso también. Un poco más. Que podéis también poner almendras, piñones, avellanas. Son sabores que se mezclan muy bien con el aguacate. Ya está.
Yo creo que tenemos bastante. El aguacate está muy bien empapado de su salsita y entonces ya voy a empezar. Lo pongo así en el círculo. Un poco así como 1 centímetro, 2 centímetros de altura. Así. Bien aplastado, bien regular dentro del círculo. Voy a coger una cuchara para que sea más fácil. Un poquito más aquí en la esquina. Tiene que estar muy plano y muy regular. Así. Y ahora voy a poner los tomates sin echarle mucha salsa. Así. Una capita de tomate que va a dar color a la ensalada, color y sabor por supuesto. Va a mezclar muy bien los sabores de tomate y de aguacate. También lo arreglo con mi cucharita. Así. Otro trocito por acá. Tiene que ser bonito, porque si no... Y le voy a terminar con el aguacate, otra capita. Así. ¡Ay! Se cayó. Bueno, lo vamos a quitar, no pasa nada. Se limpia el plato después. Así bien aplastado. Lo ideal es comer esto muy fresquito, entonces se prepara media hora antes de comer. Como el aguacate se ha protegido de la oxidación gracias al limón, pues no pasa nada, se guarda en el frigorífico media hora y luego cuando se sirve bien fresquito, mucho mejor. Eso lo quito con los dedos, que no lo sepa nadie. Voy a limpiar mi plato como hacen los chefs, así. Y ahora le voy a poner esto encima. Por ejemplo, así, 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 ya. Y voy a quitar el círculo delicadamente para presentar mi tarta de aguacate con tomate y langostinos. Y ahí está, listo para comer. También podéis hacerlo, si no tenéis el círculo, en un vaso de este tipo. Mismo principio. En el fondo aguacate, luego una capa de tomate, otra vez aguacate y luego los langostinos encima. Y servís el número de comensal con el número de vaso, listo para servir, listo para comer. Buen provecho y hasta mañana para otra receta. That's life, that's life.